Nos metemos de lleno con una de las figuras clave, uno de los pilares del pensamiento occidental, Sócrates, un hombre que de verdad cambió las reglas del juego en la filosofía y cuya propia vida, y sobre todo su muerte, se convirtieron en su lección más importante. Venga, vamos al lío. La primera pregunta es la más obvia, pero también la más difícil. ¿Quién era realmente este tipo que se paseaba descalzo por Atenas preguntando cosas a todo el mundo? Pues como vamos a ver, la respuesta tiene mucha miga. Y aquí es donde empieza todo el misterio. Absolutamente todo lo que sabemos de Sócrates nos ha llegado por otros, ya sea por sus alumnos, como Platón o Jenofonte, o incluso por los que se reían de él, como el cómico Aristófanes. Él, a propósito, no dejó ni una línea escrita, y eso, claro, nos deja ante un enigma tremendo. Esto es lo que los expertos llaman el problema socrático. Es un auténtico rompecabezas. ¿Cómo podemos separar al Sócrates que existió de verdad de las versiones, a menudo contradictorias, que nos dieron de él? ¿Estamos leyendo a Sócrates o estamos leyendo a Platón utilizando a su maestro como un personaje para contar sus propias ideas? Es una tarea casi imposible. A pesar de todo este misterio, hay algo que sí parece que tenemos bastante claro: su método. Y es que para entender a Sócrates hay que entender cómo conversaba, cómo llevaba a la gente a un punto de no retorno con sus preguntas. Su método era como un proceso en 3 actos. Primero, la ironía. Sócrates se acercaba a alguien que se las daba de experto y le decía: «Yo no sé nada de esto, explícamelo, por favor». Segundo, el elenchos, la refutación. Empezaba a lanzar preguntas y más preguntas hasta que el otro se daba cuenta de que sus ideas se contradecían y no se sostenían. Lo dejaba en un callejón sin salida. Y ahí venía el tercer paso, la mayéutica. Una vez que había demolido el falso conocimiento, ayudaba a la persona a dar a luz la verdad, a encontrarla por sí misma. Esta frase mítica es básicamente el resumen de su punto de partida. Pero, ojo, no es que fuera un cínico, todo lo contrario. Es una declaración de humildad intelectual. Es el primer paso para aprender de verdad, reconocer que no lo sabes todo. De hecho, el oráculo de Delfos dijo que era el hombre más sabio de Atenas precisamente por eso, porque era el único consciente de su propia ignorancia. Vale, ya hemos visto el cómo. Ahora vamos a ver el qué. Porque el método socrático no era un simple juego para pillar a la gente. No. Era una herramienta con un fin mucho más grande: alcanzar la virtud, vivir una vida buena. Y para entender lo revolucionario que fue, es genial compararlo con sus grandes rivales, los sofistas. A ver, los sofistas eran maestros de la retórica, te enseñaban a persuadir, a ganar debates y cobraban por ello. Para ellos, la virtud era algo relativo. Sócrates estaba en las antípodas. Él buscaba la verdad con mayúsculas, a través del diálogo. Para él, la filosofía no era un trabajo, era una forma de vivir. Y esto nos lleva a una de sus ideas más potentes y, sinceramente, más polémicas: el intelectualismo moral. Para Sócrates, la virtud y el conocimiento eran lo mismo. Estaba convencido de que si alguien sabe de verdad qué es el bien, actuará bien. Por lo tanto, el mal no es un problema de maldad, sino de ignorancia. Esta frase es la consecuencia directa de lo anterior. Un delincuente no es malo por naturaleza, es un ignorante. Alguien que se equivoca, que confunde lo que cree que es bueno para él con lo que es el bien de verdad. Así que la solución no es el castigo, sino la educación, enseñarle. El otro gran pilar de su ética es lo que se conoce como epimeleia eutu, el cuidado de uno mismo. Y no hablaba de cuidarse físicamente, sino de cuidar el alma. Para Sócrates, la tarea más importante que tenemos es examinarnos por dentro, analizar nuestras creencias y pulir nuestra alma para hacerla mejor, más virtuosa. Pero en la vida de Sócrates no todo era lógica y razón pura. Había también una dimensión misteriosa, casi mística, que le guiaba, y que irónicamente acabó siendo una de las pruebas que usaron en su contra en el juicio. Él mismo hablaba de su daimonion. No hay que pensar en un demonio, para nada. Era más bien como una señal divina, una especie de voz interior que se le aparecía en momentos importantes. Y su función era súper específica. Este daimonion era como un puente entre los dioses y él. Y aquí está la clave: solo le frenaba. Nunca le decía «haz esto», sino que siempre le advertía «no hagas esto». Era como una intuición divina, un veto que le apartaba de ciertas acciones. Era inevitable. Alguien que se dedica a cuestionar las creencias de todo el mundo en plena plaza pública, al final acaba generando enemigos. Y así llegamos al clímax de su historia, su juicio y su condena a muerte. Las acusaciones formales, presentadas por 3 ciudadanos, Meleto, Ánito y Licón, fueron 3. La primera, impiedad, no creer en los dioses de la ciudad. La segunda, inventarse dioses nuevos, que era una forma de atacar a su daimonion.
Y la tercera, y quizá la que más pesó, corromper a los jóvenes enseñándoles a dudar de todo. Esta metáfora, que el propio Sócrates usó en su defensa, es simplemente genial. Explica perfectamente por qué era tan molesto. Se veía a sí mismo como un tábano, un mosquito cojonero enviado por un dios para picar al gran caballo ateniense, que era noble pero perezoso. Su función era mantener a la ciudad despierta, que no se durmiera en los laureles. El jurado estaba formado por 501 ciudadanos. Y después de escuchar a las dos partes, y con una defensa de Sócrates que fue de todo menos sumisa, llegó el veredicto: culpable. El resultado fue ajustado, pero claro, 280 votos a favor de la condena, 221 a favor de la absolución. Y aquí es donde se ve la talla del personaje. Tras el veredicto, le dieron la oportunidad de proponer una pena alternativa, como el exilio. Pero Sócrates se negó. Soltó estas palabras, dejando clarísimo que su misión filosófica, ese mandato divino, estaba por encima de su propia vida y de las leyes. Sus amigos le prepararon una fuga, lo tenían todo listo. Y él dijo que no, que aunque la sentencia fuera injusta, como ciudadano tenía que obedecer las leyes de su ciudad. Así que su muerte, bebiendo la cicuta tranquilamente, no fue una derrota, fue su última lección de filosofía, la coherencia hasta las últimas consecuencias. La muerte de Sócrates no fue en un final, sino todo lo contrario. Fue el principio de su enorme legado. Un legado que no está hecho de respuestas cerradas, sino de una exigencia, de una pregunta que sigue resonando. Y esta es, seguramente, la frase que mejor lo resume todo. La idea de que una vida que no se para a reflexionar sobre sí misma, que no cuestiona sus propios valores y creencias, simplemente no vale la pena. Es una invitación constante a mirarnos por dentro. Y al final, la pregunta de Sócrates nos llega directa hasta hoy. Nos invita a que apliquemos su método con nosotros mismos, a que nos preguntemos, ¿qué cimientos sostienen mi vida? ¿En qué creo realmente y por qué? Una tarea que, como él nos demostró, dura toda una vida.